Bien, primero bienvenidos a su programa Miscelánea, que hoy sí va a ser lúdico totalmente, porque les voy a hablar de este librito que se llama Chiras Pelas, que viene de otro que el licenciado Jaime Almazán Delgado hizo el honor y favor de publicar, que se llama Los Juegos que... Se llamaba, porque ya no hay... Bueno, se llama Los Juegos que Jugamos. Bien, está de moda. Curiosamente, está de moda. Y yo quisiera que algunas maestras, maestros de la primaria, sobre todo, tuvieran en su escuela un ejemplar. Porque hoy, con la guerra que está contra los efectos nocivos de los celulares, renace lo bonito del pasado. Porque si ustedes preguntan a un setentón, ochentona, sesentona, te va a decir, la época más feliz de mi vida, diría la muchacha, es cuando a la víbora de la mar, íbamos cantando ahí en el baldío, y el muchachito te va a decir cuando jugábamos ahí en la calle, en el baldío, con una pelota. Entonces, este libro tiene el honor de haberse presentado en el Palacio de Minería, en la Feria Internacional de Minería, y en el de Guadalajara. Y entonces en la minería les voy a comentar de que fui a presentarlo con mi compadre Marco Aurelio Chávez Maya, y entonces, en lugar de la solemnidad del caso, empezó a aventar canicas y pelotas y era un lío que se nos vino el montón de gente. Ha sido una de las presentaciones, creo, más raras y originales que ha habido allí, en ese recinto lugar, en donde junto estaba un filósofo que no tenía gente y nosotros jugando. Porque, ¿qué creen? La vida es un juego. Y comenzaré diciendo que en aquellos tiempos privaba eso, el sudar, el jugar, el ver lo hermoso que era ir tras de una pelota. Esta pelota de esponja hacía todo, con esta jugabas todo. En la vecindad, con los quemados o simplemente con el frontón, jugabas una pelota de esponja que te costaba cualquier cosa. Y entonces empezaré diciendo que para los que después estén, sepan que alguna vez aquí vivieron, jugaron, rondaron, niñas bonitas, chavos audaces que aquellas calles llenaron de juegos, de risas, de luz. Estalla en astillas un ventanal, un genio del mal o un rayo fatal. No, un penalti mal tirado por inepto chaval. Clean, clun, clan. Clean, clun, clan. Clean, clun, clan. En la bolsa del pantalón, las canicas juegan su alegre son. Rueda la pelota y en el fondo, a la víbora de la mar, por aquí van a pasar. Las voces de las niñas alumbran de luz la tarde que se va. Y mientras el panadero se quita la dona y deja el pan, se escucha, ¡ay, ya va! Y ve al cielo
Y entre más alto vuela, el papalote cosquillea al cielo. Y ¡pac! Una bombita de jabón refleja el mundo en que vivimos y paz. Por eso, para los que después estén, sepan que alguna vez aquí vivieron, jugaron, rondaron, niñas bonitas, chavos audaces, que aquellas calles, aquellos baldíos llenaron de juegos, de risas y de luz. Con esta introducción vamos a empezar a hablar de nuestros queridos juegos. Y voy a empezar con esta tapa, una simple tapa. Pero antes viene la escenografía. En esos tiempos existían los zapateros remendones. En un cuartuchito estaban clavando increíblemente con los clavos en la boca platicando. Y una vez que fui a México, vi a María Félix. Maestro, lo interrumpíamos. Sí, ven, dame una tapa. Agárrala, una tapa. Y con esta tapa jugábamos puya y teco. Imagínense ustedes aquí, un 20, un quinto, una Josefita que se llamaba el de a 5 centavos. Y ¡pum! Era tuya, pero haz un círculo, mete tu dinero y órale. Y con esta, a tirar las monedas, y si eras de barrio pobre, las corcholatas, las fichas. La tapa nos hacía estar un rato con el maestro y a los 10, 11 años se te despertaba la libido porque tenía a María Antonieta Pons ahí grandota y junto. O los ojos de Marlene Dietrich. O si era amante de los deportes, ahí estaba el Pirata Fuente con el balón. Entonces, el maestro también tenía una plática sabrosa. A mí me tocó que él y el que le ayudaba te empezaban a decir que en México había cabarets. ¿Y uno qué? No, la ciudad está llena de luz. Y salían las muchachas. Y veíamos otra vez a María Antonieta Pons. Pero ya que salíamos con esto, estábamos pensando en ir a México. En ese tiempo de ir de Toluca a México era una verdadera odisea. Y diré, a propósito, para los que nos escuchan y ven en otros lugares, que la escenografía que voy a pintar es de Toluca de los años 48 a 58, 60 más o menos, donde imperaba la tapa y los demás juegos que vamos a ver. Paz, teco, puya, corriditas. Vamos por toda la calle donde no pasaban automóviles. El libro luego nos habla de las canicas, tal vez la reina de los juegos que jugamos. Las canicas que en un pedacito de tierra, pero pónganle pedacitos de pastito, un diente de león, una planta, jugábamos estos juegos que el recuerdo nunca va a dejar de estar viviendo en el cerebro. Había 2 tiros, uno de huesito, otro de uñita, de viejita, decíamos, pero podía ser ahogaditos. Aquí, imagínense un triángulo. Lo llenábamos de canicas y había que sacar uno. Si te quedabas dentro, estabas ahogadito y matar. Pero también había corriditas de aquí para allá. Vámonos por toda la calle jugando. ¡Paz!
Había tan diestros tiradores que muy bien podían estar en un centro de espectáculos. ¿Cómo le hacía aquel tirador, dice el libro, que detrás de una matita de hierbas viejas le daba, venga, y tenía su tirito? ¿Qué era el tirito? Era la canica más rara, que te gustaba más. A veces podía ser una bombacha, que ya no encontré, más gordita, grande, que la veías a contraluz y sus iridiscentes colores te imaginaban cuadros fabulosos. Ah, pero ese tirito te lo quicaban. ¿Qué quiere decir? Que en tantos golpes se le caían pedacitos de vidrio y quedaba quicado y lo metías aquí en la bolsa del corazón para alguna vez sacar al viejo gallo de pelea y ¡paz! Matar al otro. Aunque a veces quedaba en dos y se iba nuestro tirito consentido. ¿Y qué dieras alguna vez cuando la vida te es infiel, ingrata y negra, que llegara rodando aquella canica bombacha y otra vez la tomaras, mataras a la tristeza, al odio y al rencor? Tal vez la reina de los juegos masculinos eran las canicas. Y aquí un poeta, Enrique Carniado, empieza su poema Canicas, que dice así: era yo un niño sabio, ¿qué de cosas sabía? Bailar el trompo loco que en mi mano dormía, o con el diablo ver un poco el cielo. Ah, pero nada se igualaba a mis canicas, esferitas de colores, imitas o agüitas que viven todavía con su sonido en mi corazón. En tercer lugar, tenemos a las rondas de las niñas. ¡Wow! Se ponían dos, iban pasando, cantando tantas cosas. A la víbora, víbora de la mar, por aquí van a pasar. Y iban pasando, y se oía el ruido hermoso. Y los que estábamos echando fútbol, ahí están las niñas. Ellas eran dulzura y amor, nosotros rudeza. Qué bueno que ya se quitó. De ahí el machismo un poco. Las rondas infantiles, pero también aquí dice los jueguitos de té. Aquí en el libro platico que había trastecitos de la cocina, por ejemplo, tenían la cacerola, tenían la ollita, y según cocían. Pero ahí les va, les estoy hablando de Toluca. Venían de Metepec algunas vendedoras de jarritos chiquitos, de platitos, de barro, de todo, y jugaban las niñas a la comidita. Y entonces, como tierra, comadrita, ¿quiere más sopa? Sí. Oiga, y llenaban esos aditamentos hechos por los artesanos artistas del vecino pueblo, humilde en ese tiempo y hoy que es un emporio. De ese pueblo venían y vendían. Y cuando eran los santos reyes, así pedían un juego de té. O pedían también estos hermosos, o los llevabas de tu cuenta el papá o la mamá, y al otro día estaban jugando, repartiendo, haciendo, comentando, lo que ahora pues no hay. Pero fíjense, los juegos de las niñas eran
poema y delicadeza, porque también había imaginación. Era la mamá redimida en ese juego de la comidita y era también de hombres y de mujeres la matatena, que es la que sigue. ¿Qué era la matatena? Eran los huesitos de chabacán. Increíblemente, los huesitos de chabacán. Los ponías así, ¡paz! Esto era uñas de gato, o así. Se te caía uno y perdías. Y así jugabas. Y tus bolsas estaban llenas de huesitos de chabacano. Y en la matatena, digo yo que en la Lázaro Cárdenas, había algunos que en lugar de estar echando fútbol, jugaban matatena. Y yo vi a uno que echó sus huesitos y venía el trancazote de media cancha y lo cabeció y cachó. No se le fue ni uno. Pero los pintábamos con anilina roja, verde, azul, amarillo. Valían doble. Y en las tardes oías, paz, voy, sí, pa. Toluca era callada. No pasaban automóviles casi y don, don, don. Con trabajo se oía a lo lejos el tañer de Santa Clara, Los Dolores, San Juan de Dios. Y nosotros en la calle jugando o fútbol, o matatena, o lo que fuera. Entonces, eso es. Sigue el libro hablándonos de los ligazos. Los ligazos, caray, esto era medio prohibido. Les voy a platicar por qué. Era la liga, nada más. Y el parque, ¿qué era el parque? El parque era la cáscara de la naranja o del limón real. Del limón real no tanto porque se rompía. No, de la mandarina no, lo usamos, del limón real sí, y de la naranja, ¡pah! ¡Pum! ¡Pah! Algunos usaron lo que usaban las muchachas guapas de antes, o no tan guapas, o las mamás. Eran unas ligas gruesas que quién sabe quién diablos las llevó y con el parque duro, ¡pum! Eran balazos y había guerra de pandillas hasta que lo suspendieron porque en la escuela Lázaro Cárdenas, hermosa escuela Lázaro Cárdenas, a la cual asistía, le dieron en un ojo a un alumno y quedó mal. Y el director, el maestro Hinojosa, en el micrófono, en la entrada, antes de la marcha a Zacatecas, para entrar al examen dijo, desde este momento quedan prohibidos los ligazos, he dicho. Pero no, en las tardes seguían las guerras de ligazos, porque los guardábamos en todos lados, y salía la liga, órale, órale, órale. Los ligazos, pero luego vienen los papalotes. Caray. El papalote lo hacíamos de papel de China. Había engrudo. Van a decir los niños de ahora, si alguno ve esto, porque al estar escuchando decir, hombre, ¿de qué está hablando? Entonces lo hacíamos de harina, a veces tantita azúcar, y pegaba el tejamanil y le poníamos una cola y íbamos al Calvario o donde hubiera aire en febrero y marzo, que ahora ya cambió todo, pero en febrero y marzo hacía un aire maravilloso y más. Hubo hasta concursos. Algunos le ponían una corta, que era, o un recado aquí, y se iba subiendo, subiendo. Y si ya no tenías a la abuela, le mandabas un recado al cielo.
otra vez. Y se llenaban los cerros, y se llenaban los baldíos, y el papalote navegando. Ahora ya lo hacen de plástico, ya está hecho, ya no haces nada. Pero antes, desde la confección, era un juego. Te ibas caminando por el Carmen y estaba la cerería del Carmen. Ahí comprabas cera de Campeche, que era más de galona, el tejamanil, que era una especie de madera balsa muy ligera, lo pegabas e ibas. Y luego vamos a los cerritos. Ahora que está llena la Teresona de aquí a Toluca, en ese tiempo ir a la Teresona era una aventura digna de la mejor novela de Julio Verne, porque iba subiendo solo y de pronto en un maguey le cortabas la puntita y cuando encontrabas un alacrán toluqueño que no te mata, ¡paz!, lo clavabas o ponías a pelear una tarántula en un alacrán en un frasquito. Y, ¡ay! Qué circo, ni qué box, ni qué nada, ahí estaban los dos peleando. Entonces, desde arriba de la Teresona, veías a la tranquila, seráfica, hermosa Toluca, y los templos eran los que se imponían. No había edificios, no había nada. Había el candor y la calma de una ciudad monacal, fría y hermosa. Y ahí estás con tu papalote, y va y viene, pero de pronto se te escapaba y ahí va a caer a un tejado. Pues ni modo, a recoger. Ay, papalotito, sube al cielo y dile que tanto quiso, que aquí estamos igual, queriéndola. Muy bien, sigue las muñecas. No había niña que no tuviera su muñeca de trapo. Era la pequeña mamá. Y le cantaba, y la dormía, y se quedaba con ella, y le daba un beso. En esas casas viejas, de amplios ventanales y altas, también, al igual que ya no existen, había plumeros para quitar, pues qué, una dañita que ahí se quedó. Pero la niña, duérmase mi niña, así como ella le habían hecho, se quedaba. Parece que la muñeca también se dormía. Y la traía para allá, para acá. Yo diría que las muñecas de trapo de Querétaro, por ejemplo, que he visto, servirían ahora como ejemplo de la poética infantil que se juntaba con la artesana que hacía la muñeca tan hermosa con sus trenzas de trapo. Y la niña con el rebozo de mamá. Antes había rebozos, ahora ya no existen. Había algunas que se imaginan ahora, las mujeres iraníes iban a misa así, en ese lejano y precioso tiempo. Las muñecas y la pelota. Ah, caray. Ya hablé de la pelota de esponja, pero con esta jugaban todos. Voleibol, básquetbol, fútbol. ¿Y cuánto te costaba? Cualquier cosa. Ah, pero no rompieras la ventana como el poemita con el que empecé. Porque era la señora, ¡hey, muchacho! Tú fuiste, tú, ¿eh? Le voy a decir a tu mamá para que empagues la ventana. No, yo no, señora. Y sí, al rato, hijo, lo que voy a decir no me gusta. A veces un cinturonazo. No me gusta porque hoy, nada más con el pétalo de una rosa tocas a cualquier infante o no tan infante, y quién sabe si vayas a dar hasta derechos humanos. Pero antes no, antes era más rudeza, quién sabe si sea para bien o quién sabe si para mal. Bien,
Ahora vienen el yoyo, el trompo y el valero. El yoyo, el trompo y el valero. ¿Qué eran estos? Llegó el momento en que eran nuestros juegos favoritos, porque resulta que los traían los artesanos de San Antonio de la Isla, y entonces jugabas, por ejemplo, el valero. Jugabas a un 100 y era 5. Este está muy pequeño, yo era un experto. 5, 25, 45, 100. Y luego venían los vientos, estos son los vientos, 4, 3, 2, 1. Y luego el palito, que era lo más difícil. Algunos le ponían al palito un guardaplumas que vendían, ya no hay, para que no te picara el lápiz o la pluma, el palito. Vamos a echar de valero perdido. Caray. Los expertos llegaban a ser tan diestros que jugaban un 100 de a palito. Vámonos, 5, 25. Una coronita era esto. Así. Pero una coronita de a palito estaba más difícil. En aquellas tardes preciosas de Toluca, les voy a contar que algo increíble. La escuela era de 9 a 1 y de 3 a 5. Ibas y regresabas. Ya en el año, qué sé yo, estoy hablando del año 50, ya se cambió como es ahora. Pero a mí me tocó todavía, en los 50 y tantos todavía. Y entonces en el interín jugábamos algo que se llama el burro castigado. Entonces, al ir a casa, no me crean, los niños están viendo, nos poníamos así, y llegaba el otro y ponía las manos aquí y nos brincaba. Y así vamos. Los niños de ahora, con todo respeto, hacen eso y los vamos a tener que llevar a la clínica de trauma, porque se les va a romper la columna vertebral. Pero había una cantaleta que aquí tengo y que vamos a decir, ibas tú contando con el burro y decían, por ejemplo, 2, patadita y tos. Muchos decían 2, patadita y tros y cos. Vamos a buscarla al final, porque ahorita nos llevan mucho. Era una cantaleta que sabíamos todos y que ya quedó para la historia. A ver si me hace favor me hace favor Ismael, en donde dice el burro. Entonces, ¿por qué vale la pena? Esto es historia también. Fíjense, recordar lo que inventamos, porque esto salió de todo. He dicho que este libro no es mío, es el único que no es mío. Este libro es de una generación. El libro viene siendo de la gente que vivió en ese tiempo, porque nosotros no inventamos nada. Yo no, lo único que estoy haciendo es recrear lo que viví, recrear el pasado, el único. Entonces, en el burro, ahí está la letanía que sí me va a gustar repetir, porque realmente es historia. Mientras, vamos a seguirle porque se nos va a acabar el tiempo. También existía, sí está. A ver, vamos a verla. A ver, bueno, ¿por qué no, Ismael? ¿Tienes micrófono? No, usted tiene la mejor voz. No es eso, sino que la letra está tan pequeña
está tan pequeña, porque quién sabe cómo a este libro le cupo mucho, pero hay que hacer ahora letra grande, porque los que jugábamos ya estamos grandes. A ver. Ya estoy igual con mis lentes. Vamos a ver. Si recordemos, yo también alcancé a vivir esto. A ver. Y decíamos, cuando saltaban, decía 1, le brinca mi burro o le brinca mi mulo. Sí. 2, patada y tos. Sí. 3, marín con 3 o hilito de San Andrés. 4, volando jarro o jamón te saco. Exacto. 5, desde aquí te brinco. Ese es, 5 desde aquí esa te hasta brinco. los políticos la aplican. 6 otra vez. Ajá. 7, te pongo mi bonete. 8, la cabeza te mocho. 9, te saco la nieve o copita de nieve. Sabor de... Ya es, hay cada quien. Sí. 10, de aquí a un mes o te pica el 100 pies. 11, caballito de bronce. 12, la viejita cose. 13, el burro se crece. 14, la viejita tose. 15, el diablo te trinche. Ese es el récord. 16, angelitos a correr. Angelitos a correr. Angelitos a correr. Ahí se acababa. Bueno, digo aquí que esta es mi versión. Ya los eruditos, filósofos, historiadores del futuro van a discrepar en algunas. Que lo hagan. Pero yo, como estoy viendo, probablemente con la inteligencia artificial, con la tecnología que venga, esto va a parecer de ciencia ficción. Muy bien. Entonces el yo-yo, el valero y era maravilloso el trompo. Lo enredabas. Y luego, ya que lo tenías bien enredado, este es un yoyito. Aquí uno más grande. Lo enredabas con jareta. Y a zumbar, a tenerlo aquí, durmiendo, y luego a sacar monedas. Había algunos que lo levantaban y lo sacaban, lo levantaban y lo sacaban. Había otros juegos, uno que se llamaba Los Gatos. Fíjense qué maravilla. Había unos refrescos, ahora creo que ya no, que tenían corcholatas. Los destapaban, tenías la corcholata, le quitabas el pedacito que tenía de corcho, lo aplanabas muy bien allí. Ahí estás aplanándolo en el cemento de la acera. Y luego con un clavo le hacías 2 hoyitos, le metías la cuerda y a zumbar. Jugabas gallos, unos decían gatos, otros gallos, y órale, pam, 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 hasta que uno rompía la cuerda del otro, y ni modo, perdiste. Adiós, los gatos, los gallos. Otra vez las niñas. Las niñas eran muy afectas al voleibol. Las niñas eran muy afectas a otro juego en donde le entraban los hombres que se llamaban las escondidillas. En ese tiempo había caserones, no como los Infonavit pequeños de ahora donde hay bronca en el 7 piso y en todo el pequeño edificio. No, quién sabe cómo, eran vecindades gigantescas en las cuales convivíamos todos con todos, y entonces acostumbrábamos a decir escondidillas, órale, era esconderse y que no te encontraran. El que iba a encontrar le ponían en los ojos una venda y decían, ya, quién sabe dónde Había 1000 lugares, atrás de unas llantas viejas, abajo de una cama, arriba del árbol del higo, y el otro, ahí está,
pero siempre había 2 que 3 que eran los más ingeniosos. Uno de ellos se ponía todas las colchas de una cama y ahí se quedaba, sin respirar, simulando que la cama con las cobijas era estática, pétrea, donde nadie entraba. Otro se escondió detrás del más feroz perro de la vecindad y aguantando. El que buscaba, pues ni se acercaba, hasta que decía, me rindo. Allí iban saliendo de aquí, de allá. Las escondidillas. Ahora, ¿dónde diablos te escondes? Igual los partidos de fútbol en la calle. Sales a una calle céntrica y lo primero que sucede es que te atropellan. Había un montón de baldíos. Y en los baldíos había plantas. Y de las plantas hacías un juego. Fíjense, en el diente de león. Con un soplido, ver como 1000 alfileres de plata volaban. O si no, había un cardillo que te ponías aquí y cada vez que hacías así, iba subiendo. No iba bajando, iba subiendo, subiendo hasta que llegaba, ¡ay! Y lo sacabas. Había las cerbatanitas. Le ponías una bolita. Las plantas eran una maravilla. Y subirte por los capulines, ahora vas al mercado y parece que te dan uno por uno las caniquitas negras. No, tú te subías a los árboles que había en el Calvario allí junto acá atrás. Ay, era un lío. Pero te subías, te arañabas y al rato movías el árbol. Ay, el capultamal que hacía mamá. Le echaba tantita maicenita, lo que habías llevado, lo lavaba bien y entonces a comerlo. O pasaban de Capultitlán, de Tlacotepec, de Huichestán, capultamales, capulines. Los capulines dieron origen y son tan viejos que, por ejemplo, Capultitlán o Capuluac, a lo mejor de por ahí vienen. Los capulines, como el poema aquel dice, un niño mexicano con su gabán tricolor y sus ojos de capulín. Ahora también tenemos a la típica, el aro, la típica que era. Esta se jugaba mucho ahí por el barrio de Santa Bárbara, los barrios bravos de Toluca, el Cóporo, la Retama, Santa Bárbara. Hacían una especie de bolillito de madera con un palo, lo elevabas y ¡pam! ¿Quién ganaba? El que llegaba más lejos. Una especie de béisbol que tú hacías, la típica, le llamábamos. Y el aro, no se diga, el aro te lo daban de las llantas viejas, el aro lo tenías e ibas por toda la ciudad. Ibas pasando por las acenas, a las cenas de dulces del Portal, pasabas junto al Cine Coliseo, por 5 de febrero y sus 20 cantinas donde se oía en una y en otra, música, en otra vendían tortas, ibas llegando a la Alameda y en el duro y duro y duro con un palito, el aro. Y luego hubo otro llamado el hula hula, que usaba rodillas para estar dando de vueltas a cada momento. Las sombras. No se puede aquí, pero tú con la luz hacías figuras en la pared. Y así en la noche, mientras el radio estaba anunciando, la policía siempre vigila el caso del ahorcado, y tú estabas haciendo aquí un águila. ¿Qué es esto? Y decía mamá, un dinosaurio. Decía, sí. Entonces, ay, mamá, era una gallina. Las sombras, era imaginación, a eso voy.
Lo que te evita imaginar, te evita mover las neuronas cerebrales. Los setentones, ochentones inventan, hacen, dicen, en gran medida por esto y en gran medida por lo que comías. Hablé de los capulines, pero llegaban las señoras vendiendo quintoniles, acelgas, y con papas te la hacía mamá, o los frijolitos nada más, que también, eh, por ejemplo, con los frijoles y más con las lentejas, había que quitarle piedritas y te servían para ir contando decenas y centenas, sumar y restar, y no que ahora vas a una tortillería y el kilo te vale 21 pesos y pides 3/4 y se pone la muchacha. Ya no hay la vibrante, rápida inteligencia, razonamiento de antes. Ahora la tecnología nos está supliendo y qué peligro. Apenas lo dijo la presidenta. Tener un celular desde pequeños implica un montón de cosas. Por eso, ojalá regresáramos un poco a esto, a imaginar. Imagínense ustedes después de que llueve, queda el piso mojado y seco y forma figuras. O si no, en la tierra mojada con un palito, ir haciendo dibujos. Y también ver el cielo. ¿Qué forma tiene esa nube? Estos juegos eran de pura imaginación, aunque también imaginábamos lo que no. Llegaban las gitanas y les decíamos las húngaras. Y cuando en alguna ocasión una muchacha guapa desapareció, se fue con el novio a Guadalajara, la mamá decía, seguro que se la llevaron las húngaras. No era cierto. Te adivinaban la suerte, que por cierto siempre iba a ser grata, y venían con sus trajes chillantes, hermosos, las húngaras, y también hacíamos en las carpinterías de antes, nos hacían zancos, nos hacíamos grandotes y ahí íbamos pum, pum, pum. Ay, cuántas cosas no vimos al ver por las ventanas, cosas que ahora se pueden platicar, pero antes no. Íbamos ya casi terminando, porque hay 1000 juegos. Cuando lo presenté el libro en Guadalajara, me olvidé de que estaba allá y llegó un señor y dice, fírmemelo. Oiga, contó algunos juegos, pero ¿sabe qué? Le faltó este y este y este. Le digo, ¿de dónde es usted? Soy de Jerez, Zacatecas, y ahí. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy hablando de Toluca y de un tiempo, pero si tú vas a otra ciudad, habrá otros juegos. En un pueblito otros, en una ranchería. Imagínense que pase el arroyito y el juego será poner a la mejor un palito para que vaya como barco, subiendo y bajando. Si aquí había, cuando esas viejas calles, hacías un barquito y ahí iba navegando. Ahora no. Bien, los insectos eran otra cosa. Ya no existen. ¿Dónde están los pipiolos? ¿En dónde está el chuparrosa que llegaba? ¿En dónde están los cacomistles que se llevaban a las gallinas? La fauna y la flora como que se va yendo. Y por fin, las pompitas de jabón, la cuerda. No era difícil que las vías estuvieran 1, 2, 3, 4. Los juegos de mesa como serpiente y escaleras, que casi ni se vende, ni la oca, y la bombita de jabón que reflejaba un mundo diferente. Los lazos del tendedero con un montón de ropa, mamá lavando a la antigua, el olor de los frijoles negros que llegaban, la Toluca que ya se fue. ¿Y mis juegos? ¿Qué creen?
A lo mejor regresan, a lo mejor retornan, a lo mejor los tenemos de regreso. Los juegos que jugamos. Chiros, pela. Adiós. Para los que después estén, sepan que alguna vez aquí vivieron, rondaron, jugaron, niñas bonitas, chavos audaces, que aquellas calles llenaron de risas, de juegos, de luz. Gracias. Y pónganse a jugar con los que vienen, porque no han jugado y no saben jugar, y vamos a volver a jugar. Gracias. Esta fue Miscelánea. Los expiramos. No los expiramos, los esperamos en el próximo programa, que no va a ser tan lúdico porque trataremos los terribles asuntos que ahora nos aquejan. Por lo pronto, muchas gracias y a la próxima.